Bien. Y lo otro que podemos ver, el tema cronograma, para siempre arrancar viendo lo que hay y lo que falta. Bueno, estamos aquí. Anticipamos. Espero que hayan podido ver las películas de Warriors y Stalker, que les habíamos dado 2 semanas, pero tuvimos que... nada, me leí recién en todos nuestros operadores y me causó gracia. Bueno, tuvimos que acomodar el cronograma porque se cortó la luz en FADU y para no tener que repetir 2 clases seguidas, tarde, noche 1 y noche 2, decidimos anticipar la clase. La próxima tienen práctico, la evolución del ejercicio 2, consignas del TP final, y bueno, una actividad. Y tenemos una nueva teórica, la última del cuatrimestre, en 2 semanas, el 13 de julio. Bien. Bueno, la vez pasada habíamos quedado en la placa anterior a esta. A ver. No, hay un montón de cosas antes. Y habíamos visto fuera de campo, punto de vista, y nos colgamos mucho con la ventana indiscreta, ¿verdad? ¿O recuerdo mal? Sí, vimos full ventana indiscreta. Full ventana indiscreta, bien. Sí. Y no llegamos a hablar del espacio, ¿no? Dejamos eso pendiente. Bien, bueno. Bueno, un poco la idea del encuadramiento general que le damos está asociado al tema de punto de vista y viene bien haber charlado intensamente sobre la ventana indiscreta porque también es muy didáctica como para arrancar para pensar el tema del espacio cinematográfico. Cuando nosotros hablamos del sentido como, bueno, en el concepto que estamos tratando de proponer en relación al tema del sentido, como esta cuestión donde el sentido no es algo que está codificado y transmitido mediante la forma de la película, sino que la propia forma de la película, al producir una pieza audiovisual, un objeto sensible, digamos, algo que una experiencia sensible en el espectador, esa experiencia sensible es también el sentido, digamos, ¿no? No es otra cosa que no es otra cosa que el sentido en todo caso, ¿no? En todo caso uno puede hacer el énfasis en lo emocional, en lo sensible o en lo que dice, en lo que arma como construcción, como idea, como concepto, como logos, la película, lo que propone, pero es hacer el énfasis en un cierto lugar. Desde esa perspectiva, digamos que también podemos decir que el sentido, que cuando uno ve una película y la película se sostiene, uno siente que entra en el universo de la película y puede transitar las 2 horas de película o la duración que tenga la película sin caerse de ese universo, es que intuye que ese universo es consistente, ¿no? En todo caso, con algunas películas puede ser que nos cueste porque por ahí no estamos en el día, no estamos en sintonía o la película no logra armarlo, digamos. A veces la película parece no lograr armarlo y es que uno por ahí le entró pidiéndole cosas que la película no se proponía dar, eso puede pasar. Así que en ese sentido yo también siempre prefiero hablar de las películas que a mí me funcionan, eh, porque sé que están logradas. Y hay algunas películas que no me funcionan. Y siempre queda la posibilidad de que, no sé, dentro de 5 o 10 años la vuelva a ver y diga, ah, mira, no le había entrado bien, ¿no? Porque aparte me pasó con muchas películas con películas que me encantan, con películas que son
las más importantes, varias de las películas que son de las más importantes en mi vida, pasé por un primer momento en el que, más o menos, ¿no? Apocalipsis o El Padrino mismo, ¿no? Que me aburrieron, que no le había entrado como correspondía, digamos, ¿no? Entonces, de aquellas que sé, estoy seguro, digo, ¿no? Que funcionan, porque funcionan en mí. Y después hay otras posibilidades en relación con eso, ¿no? Por ejemplo, una de las razones por las que me parece importante Femme Fatale para lo que trabajamos acá, tiene que ver con, por ejemplo, ese efecto que produce el descubrimiento. No sé si hablamos de eso, hablé mucho, me parece, en la otra comisión. Hablamos acá del efecto del sueño, de cuando se despierta. Ah, sí. Que es un anticlímax brutal, digo, es un momento en el que De Palma deliberadamente te corta el universo, ¿no? Y entonces te caes de ese lugar y tenés que hacer un cierto esfuerzo para volver. Por ahí no te dan ganas de hacerlo porque te enojas o porque la película no te funciona o ya por ahí no te venía gustando y en ese momento se termina de ir, o por ahí haces el esfuerzo y decís, a ver, ¿no? En todo caso, De Palma enseguida pone elementos para, si querés, enganchate, mirá, yo te estoy invitando de vuelta. Pero necesitaba, para el efecto es parte del efecto de sentido el que te caigas del mundo de la película. Y que entonces vuelvas consciente, no que reflexiones sobre eso necesariamente, pero que te vuelvas consciente de que estabas enganchado en una y que te desenganchaste. Y que ese enganche que tenías era en una que era un artificio, una construcción. Entonces te dice, mira, no arbitrariamente, pero en todo caso te corto tu conexión con ese mundo, y eso pone en evidencia que depende de tu voluntad lo que quieras que suceda con la película. Y la película la pones vos, de alguna forma. No digo que sea ese el único elemento, pero eh, ni que De Palma lo haya pensado en estos términos, en inglés, pero en estos términos, digamos, ¿no? Sino que construyó esa forma, digamos. No podía no saber De Palma que cuando ella se despertara, el espectador iba a sentir una decepción, digamos, ¿no? En todo caso, sí hablamos la vez pasada de la decepción del espectador, de la decepción que señala Lisa con relación a que estamos amargados porque descubrimos que un tipo no mató a su madre. ¿De eso hablamos la vez pasada? No, no lo recuerdan. O sea, con todo lo que hablamos de La Ventana Indiscreta, hay muchísimo más de lo que podríamos seguir hablando. Bueno, no sé si se acuerdan, lo menciono brevemente porque es la misma estructura, ¿no? Cuando Doyle, el amigo detective, les demuestra que no tienen ninguna razón concluyente para, eh, para asumir que Torvald mató a su mujer. Que cada una de las pruebas de los indicios que había, ¿no? Y además uno vio muchas veces películas donde, y Hitchcock trabajó mucho esta idea del falso culpable, digamos, de la idea de que hay alguien que es acusado de un crimen que no cometió. Es parte de la estructura de su propio cine. De hecho tiene una película puntualmente que se llama Falso Culpable, el hombre equivocado en realidad, ¿no? Este, eh, y que es alguien confundido con un ladrón, y que va preso porque lo confunden con un ladrón. Que cuando que le va desmontando todos los indicios que tenía y entonces se va. No sé si se acuerdan de esa escena, que están con las copas de coñac, y dicen, ¿y por qué las sogas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Que es el momento en el que él se acuerda que se quedó dormido. Por eso puntualmente es lo mismo. ¿De eso no hablamos nada? No. Bueno, deténganme si paso más de 3 minutos hablando de La Ventana Indiscreta antes de tiempo. Hay un momento cuando él está mirando que Torvald se va con las valijas llenas y vuelve con las valijas vacías en el medio de la noche bajo la lluvia, ¿no? Y se escuchó el ruido, se escuchó la pelea y ya venía pensando que, que bueno, algo raro pasó y hubo un grito y el tipo se está yendo con las valijas y vuelve a irse con las valijas
3 veces lo hace, creo. Digamos, ¿no? Bueno, el espectador que está mirando, y el espectador de aquella época miraba un poquito más que el espectador de ahora, que ve más rápido el espectador de ahora, pero en aquella época miraba un poquito más. Eh, Ve, ¿no? Es muy probable, yo creo, asumo que la mayoría de los espectadores contemporáneos no se dan cuenta que baja que sale con las valijas pesadas y vuelve con las valijas livianas. Y muchos por ahí se pierden qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Pero Hitchcock evidentemente contaba con, che, hubo un grito, una cosa, el tipo está saliendo bajo la lluvia a las 2 de la mañana, ¿no? Y con las valijas así, con valijas. Y vuelve, con valijas, con la misma valija con la que se fue. ¿No? Es decir, llevó algo pesado, lo vació y volvió. Y en un momento él se queda dormido, Torvald vuelve, no, Torvald no vuelve, la cámara gira, hace un paneo lento, ¿no? Primero te está Hitchcock diciendo, che, mirá, se quedó dormido, él estaba pendiente de esto, estaba controlando, ahora está dormido, la cámara gira lentamente, como generando expectativa, digamos, en qué me va a mostrar, y vemos a Torvald salir con una mujer con un sombrero negro que le tapa la cara, que podría ser la mujer, digamos, ¿no? Que no tenemos por qué pensar que pueda ser otro que la mujer. Y si veníamos acompañando, che, el tipo pensó que el tipo mató a la mujer, ahí decís, uy, está dormido, no está viendo que sale la mujer. Y vuelve la cámara lentamente para confirmar que él sigue durmiendo. Es decir, ese gesto técnico, ese recurso técnico del movimiento de cámara, es deliberadamente separar al espectador del punto de vista, que era de lo que hablábamos la vez pasada, en ese momento de Jeff, para decirle, vos sabés algo que Jeff no sabe, ¿no? Que Torvald salió con una mujer, probablemente su mujer. Y después nos olvidamos de eso. Si el espectador lo vio, es lo mismo que me pasó a mí con Femme Fatale, que en el momento que la vi por primera vez me di cuenta que se había dormido. De eso sí hablamos, la pecera que desborda. Se va durmiendo, desborda la bañera y cuando está viendo el suicidio de Lily, tiene en primer término la pecera desbordando, ¿no? Entonces, ahí yo dije, se duerme, está 2 minutos para dormirse, en cuanto se duerme aparece la otra, yo dije, está soñando. O por lo menos como posibilidad, debe estar dormida. Y cuando veo la pecera digo, claro, está dormida, ¿no? Y todo lo que viene a continuación es un sueño. Y después pone aparte, cuando entra el avión, no sé si se acuerdan de eso, bueno, no lo vamos a buscar ahora para no perder demasiado tiempo, si quieren en algún momento lo vemos y lo buscamos, aparece agua chorreando un montón de veces en el sueño. En principio hay una camarera, no, una azafata, sirviendo un vaso de agua en primer término cuando ella se sienta en su asiento. Entonces se ve el agua cayendo, ¿no? Y después hay varios momentos, ¿no?, donde sirven agua, donde hay agua cayendo y demás. Es decir, que está desbordando la bañera. Eso es para recordarte eso. Por supuesto me olvidé por completo hasta que se despierta, ¿no? Me enganché en la película y me olvidé. Entonces señalo esta simetría con La ventana indiscreta, porque es el mismo procedimiento. Fíjate que vos estabas enganchado, ¿no? Entonces lo que sucede en La ventana indiscreta es que dice, si alguien nos Lisa ahí cuando se va Doyle, ellos se quedan amargados, ¿no? Y entonces dice, si alguien nos viera no podría creer lo que ve, ¿no? Y alguien los está viendo, somos nosotros los espectadores, ¿no? Porque estamos amargados porque descubrimos que un tipo no mató a su mujer. En lugar de estar contentos, uy, menos mal, qué alivio, me había comido que el chabón la mató. No, porque entonces si no hay nada para pensar que el chabón pudo haber matado a la mujer, menos mal, en lugar de aliviarnos, nos amargamos. Y nosotros, que somos los espectadores, sentimos una decepción similar. Estamos acompañando, ¿no? ¿Cómo? Y toda la investigación y todo lo que pusimos en juego, con lo cual Hitchcock nos está poniendo en evidencia que en realidad lo que estamos haciendo es haber deseado que un tipo haya matado a su mujer, ¿no? Hay un morbo nuestro puesto en juego que la película va a curar, ¿no? ¿Y todo esto a qué venía? A esta idea de que cuando sentimos que el mundo, cuando nos colgamos y nos creemos lo que le pasa a los personajes, es porque intuimos que hay una lógica consistente que sostiene ese mundo, ¿no?
Y cuando algo la rompe, se nos desvanece el mundo. Cuando aparece algo muy irracional, muy que no funciona, el primer impacto es volver, ¿no? Y en cuanto se ve es porque va a ser el elemento fundamental. Pueden haber otras razones, digamos, ¿no? Pero al principio lo que nos saca de una película es cuando no hay algo coherente. Che, pará, esto no puede ser. Y entonces nos apartamos, nos miramos y ahí nos damos cuenta que ese mundo eh, eh, es un artificio y no funciona. Eh, ¿Se entiende eso? Porque en términos de sentido para mí eso es clave, ¿no? Sentimos la película porque nos empatizamos con los personajes o no, le tenemos miedo, pero tenemos miedo porque nos estamos creyendo esa realidad sabiendo que es un juego, que es una realidad ficcional, digamos. Entonces el sentido es la lógica que sostiene el mundo creado, ¿no? A punto tal que puede haber elementos totalmente ilógicos, pero si tienen sentido, ilógicos desde una perspectiva verosímil, digamos, inclusive muchas veces desde un verosímil relativamente interno, ¿no? Porque uno tiene que distinguir, cuando habla de verosímil en el cine de ficción, que el verosímil del que trata la película de ficción es la lógica interior de la película. Es decir, no es en una película, bien, este chabón vino de otro planeta, donde la gente tiene poderes especiales, Krypton y demás, y lo aceptás. Estas son las reglas de juego. Y si está cerca de una piedra, no puede volar, no puede mirar a través de las cosas, pierde su fuerza, pierde su diferencia, ¿no? Entonces, bueno, es Superman, y decís, ok. Y si después en algún momento que Superman podría averiguar algo, porque mira a través de la pared y se da cuenta y no puede, eso que tiene la kriptonita o qué, o por ahí decís, bueno, ¿y por qué no lo hace? Y si no lo hace por ninguna razón, salvo porque el guionista en ese momento no le convenía que pudiera mirar a través de las paredes, uno dice, bueno, no, pará, no era que Superman puede. Y entonces ahí se te desarma, ¿no? Por eso digo en términos de sentido, no en términos de verosímil, de mirá si a una persona le va a pasar esto, ¿no? Como por ejemplo, Después de Hora, ¿no? Después de Hora, ¿les gustó? Bueno, tengo tres delegados nada más. Tampoco hay mucha más gente. ¿Cuántos somos? Somos re poquitos, hay 10. A Katia sí, le gustó. A Julieta también dijo así con la cabeza. Y el resto no sé. A mí también. Bien. Bueno, es totalmente inverosímil. Es interesante cómo funciona el tema del verosímil. Ya estoy tendiendo a irme por las ramas. Bueno, digo esto y vuelvo sobre el espacio. Porque terminamos aceptando, porque tiene sentido, pero no es verosímil, que Nil y Pepe se confundan las dos estatuas. Digamos, no tiene nada que ver una estatua con la otra. Además, las dos estatuas las estaban cargando, y una es de papel maché, debe pesar 5 kilos, y la otra tiene una persona adentro, debe pesar 70, 5, 80 kilos, no sé cuánto pesará Paul Hackett. No hay manera de que se la confundan, digamos, aparte no, claramente no se pueden confundir esas dos estatuas. No trata de que parezca que se pudieran confundir, ¿no? En todo caso hay una analogía que ellos no distinguen. Digo esto simplemente como para indicar dónde creo que yo está la posibilidad de que una película que arranca dentro de una animación, digamos, llamémosle naturalista, americana, hollywoodense, digamos, que es un empleado que sale a la noche, se toma algo en un bar y conoce una chica y entonces la chica le gusta y piensa que puede pasar algo y entonces la llama y bueno, ya el viaje en auto, el viaje en taxi, trastoca por completo ese verosímil, produce una especie de tránsito, de transición, digamos, de un espacio a otro espacio con otra lógica, cambia por completo la lógica, el viaje en taxi se vuelve totalmente delirante, y a partir de ahí, yo diría, cada una de las cosas que pasan son plausibles, pueden pasar, digo, no tenés mala suerte si te pasan. Lo que no es verosímil en un sentido de posibilidades, che, es muy raro que pase esto, es la sucesión, digamos, una cosa tras otra.
Pero cada cosa va planteando un juego con el espectador. Uy, qué loco lo que le pasó. Y qué loco es un poquito más amplio. Digamos, ¿no? Qué loco que le pasó. Uy, ¿qué le va a pasar la próxima? ¿No? Yo creo que ese es el procedimiento que hace que uno le vaya prestando, digamos, credibilidad a la película. Pasó esto, era raro, pero no era imposible. Uy, qué loco, zafó. Uy, pasó esto, era un poco más raro que lo otro, pero tampoco es imposible. Pero como ya había pasado algo raro, pasa algo un poco más raro y ya más o menos lo aceptás. Y la tercera vez que pasa algo raro, decís, bueno, que ya inclusive te enganchás en el juego. ¿Qué es lo próximo que va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar eso? En todo caso, lo difícil es sostener, digamos, a lo largo de las 2 horas de película, 1 hora y media, no me acuerdo cuánto dura, que cada nuevo evento expanda y extienda esas posibilidades y con eso va expandiendo nuestra credibilidad. Está muy bien, podemos... pero ¿qué quiere decir la acepté como onírica? ¿Vos pensaste se está soñando? No sé si está soñando o no, como que siento que no me importa tanto eso, pero la sentí muy onírica porque justamente por este juego con el verosímil, que es como dale, pero es como que se metía en situaciones que no sé, como mucho, también como muchas cositas de varón, de varón, pero todo eso, pero no sé, ponele todas mujeres rubias, todas historias con mujeres rubias. Se acerca y no se llega a concretar nada. Empieza con una mina más joven, después va creciendo, al final toca el timbre, dice mamá, no sé qué, y la última mina que lo salva es una señora grande, rubia también, que en un momento lo tiene así en su pecho y él está ahí como encima de su pecho. No sé, me pareció todo un juego del inconsciente, del subconsciente, del varón, y no sé, me pareció que estaba cargada de simbolismos y dije, ya fue, no sé si es un sueño o no, como que disfruté eso, tipo Está esa muy carga bien. simbólica que tenía. Está muy Eh, bien, ahora me produce, me da muchas ganas de ponerme a hablar de después de hora. Pero está muy bien, digamos, está muy bien la lectura. Ahora vos entras a eso, está bien, no te fuiste entraste en el juego, ¿no? Ese perfil es una pesadilla, digamos, ¿no? No es una pesadilla en términos diegéticos. Digo, quiero decir, en términos de diégesis le pasa eso esa noche, digamos. Y en términos de lo que veíamos, sí, en todo caso, en el cuadrito y en ese sentido para mí tiene mucha simetría con Después de Hora, con La Ventana Indiscreta, esto que de alguna manera es como la subjetividad proyectada, esto sí lo vimos la vez pasada, ¿no? La subjetividad proyectada de Jeff, estructurada, bueno, fue muy clara tu descripción de la producción de sentido de Después de Hora. En todo caso, ahora lo retomamos, ya que. Porque sí, yo creo que la clave de interpretación es básicamente que es que es como si fuera una pesadilla, digamos, ¿no? Inclusive por esto que decís de del deseo masculino en una cierta. Eh, en un encuadramiento de personalidad, digamos, ¿no? Pero porque tiene que ver con el juego entre el deseo y represión, digamos, que lo va llevando en eso, que aparte es una escultora al principio, el loft de una escultora al principio y el sótano de otra escultora en el final, y él está trabajando en la escultura al principio y se convierte en la escultura en la que trabajaba al final, también esa confusión lo lleva, y va de rubia en rubia, está muy bien esa descripción, salvo Kiki, que es como una vía que se le ofrece en un momento, cada rubia una versión más degradada de la anterior, digamos, ¿no? No solo más fea o más vieja, sino cada vez más loca, digamos. Y la que parece está bien la mamá, eso está muy bien señalado. Eh, bueno, es la más hitchcockiana de las películas en clave de comedia, ¿no? Y digo en términos de construcción de sentido, de universo de representación, no necesariamente de código de género, ¿ya? Pero sí, es como una especie de... Bueno, ahora lo vamos a retomar, porque viene muy bien también para pensar el espacio y así ya vamos
a la cuestión del espacio y no nos seguimos demorando demasiado. Por lo menos estaría bueno, nos queda una clase más, redondear suficientemente lo que está tratado de más o menos ordenar, digámosle ordenar este cuadro que les estoy compartiendo. La idea sería, digamos, si nos creemos que ese universo es consistente en términos de sentido, en todo caso la clave que da Julieta de pensarlo como un sueño, es una racionalización, eso, que está bien, está perfecta, digo, ¿no? Es pensar el término de sentido, no lo digo como de un efecto sensible, que digo, esto me funciona, ¿por qué me lo creo? Digamos, después corregime Julieta, pero no estoy tratando de interpretar cómo lo pensaste, pero digo como una interpretación posible, es esto lo estoy disfrutando, me lo estoy creyendo, le está pasando, pero hay una cosa ilógica, no puede estar pasando esto. Más allá del nivel de conciencia que uno le ponga, bueno, es como un sueño, ¿no? En todo caso, después podemos ver qué otros elementos, aparte de los que mencionó Julieta, que son los centrales, porque son los que tienen que ver directamente con el sentido. Pero entonces lo que digo es, hay un espacio-tiempo, ¿no? Hay un espacio-tiempo donde sucede la película. De hecho, hay una lógica espacial totalmente necesaria para el efecto de sentido. Él hizo un viaje, se fue de un lugar a un lugar otro, muy diferente, digamos, en un viaje, esto que decía, muy delirante, y toda la película es su intento de volver, digamos, ¿no? Y en todo caso, cuando decíamos que el sentido es la lógica que sostiene el mundo, y si ese mundo, es un espacio-tiempo, digamos, el espacio y tiempo que sentimos y experimentamos, en la medida en la que, no en la medida que funciona es que hay un logos que lo sostiene, y el sentido es ese logos. Entonces lo que vamos a ver es ahora cómo se trabaja, o qué elementos del espacio y del tiempo, pero el tiempo, es espacio-tiempo, digamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, eso para mí es importante subrayarlo, porque después empezamos a hablar del espacio, después vamos a hablar del tiempo y del ritmo, y pareciera no, puede llegar a dar la sensación de que, bueno, una cosa es el espacio, y hay otra cosa es el tiempo, y otra cosa es el ritmo, digamos, y otra cosa es el sentido. No, es todo lo mismo, pero hay ciertos elementos que en esa totalidad de espacio-temporal son más propios de lo que en nuestra experiencia llamamos espacio, y otros que son más propios de lo que organizamos como tiempo, teniendo en cuenta que además esencialmente la película es un fenómeno temporal, digamos, ¿no? Le dedicamos 1 hora y media, 2 horas a la película, pero en esas 2 horas internalizamos eventualmente un espacio que la película propone. En el caso de La ventana indiscreta, y no sé si esto lo mencioné, como está anclado en un punto de vista fijo, digamos, ese espacio se vuelve casi como superpuesto al espacio, ¿no? Ustedes pueden señalar desde su cabeza, digamos, las distintas ventanas, si recuerdan la película, ¿no? Y en todo caso sería como una especie de espacio virtual superpuesto al espacio en el cual vivimos. Ese espacio virtual está organizado por el recorrido de la película y por ciertos elementos que en principio veríamos la clase que viene. Hoy veríamos más cómo funciona el fenómeno del espacio. Entonces hay como una primer distinción que para mí es importante señalar, que cuando hablamos de espacio, vamos, cuando pensamos en términos racionales el espacio, tendemos a pensar, si yo digo que es el espacio, ¿no? Tendemos a pensar en lo que es el espacio geométrico, ¿no? El espacio es, desde el pensamiento, digamos, positivo, llamémoslo científico positivo, en todo caso, bueno, está la relatividad y demás que modifica el concepto de espacio, pero a escala humana, digamos, la relatividad no se percibe como algo que curva el espacio-tiempo. Sentimos como que un metro cúbico es un metro cúbico acá en la China, en la Luna, tal vez en otra galaxia no, pero en lo que tenemos más o menos a mano, un metro cúbico es un metro cúbico, 100 metros de recorrido son 100 metros de recorrido,
2 metros de altura son 2 metros de altura, digamos, ¿no? O sea, el espacio geométrico, euclidiano, digamos, es homogéneo, que esto quiere decir que las coordenadas, la lógica espacial es estable, son coordenadas fijas, es igual en todos lados, no tiene un centro, digamos, es como si fuera una matriz donde suceden las cosas, digamos, el espacio. Y es esencialmente abstracto, digamos, es formal. Yo digo 100 metros y esos 100 metros son abstractos, no son los 100 metros que me separan del almacén, digamos, ¿no? En todo caso, los 100 metros que me separan del almacén tienen que ver con mi percepción del espacio, con el espacio psicológico, digamos, ¿no? Con la construcción que cada uno de nosotros se hace del espacio. Esa es como la primera distinción de elementos que están asociados, que están vinculados, que no son una cosa es una cosa y la otra es la otra, sino que mi percepción del espacio obviamente se modifica y modifica como yo percibo, digamos. 100 metros puede ser una distancia grande para separar, no sé, la cocina del dormitorio, digamos, pero es una distancia muy pequeña para pensarle la distancia que nos separa de la facultad o del lugar de trabajo. Si yo trabajo a 100 metros de mi casa, trabajo muy cerca. Si yo tengo el baño a 100 metros de mi dormitorio, tengo el baño muy lejos, digamos, ¿no? En ese sentido hay una relatividad y esos 100 metros entonces ya no son los mismos 100 metros. Lo que vamos a plantear, digamos, hay un texto religioso de San Ignacio, de Loyola, ¿no? Que es los ejercicios espirituales, ¿no? Que yo no recuerdo haber visto nunca que se mencionara como un antecedente del cine, ¿no? Sí, la caverna de Platón, pero no los ejercicios espirituales, que para mí son claramente un preanuncio de ciertos aspectos del cine, por lo menos, ¿no? El planteo más o menos de San Ignacio es que así como el cuerpo se puede ejercitar para que adquiera habilidades y demás, lo mismo sucede con el espíritu, y entonces él tiene un librito muy cortito que es de ejercicios espirituales, ¿no? Que la propuesta de una rutina sería de ejercicios. No es, digamos, ¿no? Es como que va proponiendo una serie de ejercicios. Y todos los ejercicios, creo, no sé si todos, pero la inmensa mayoría, arrancan con lo que él llama composición de lugar, ¿no? Y que básicamente tiene que ver con todos los ejercicios, creo, la mayoría, tienen que ver con pasajes de la Biblia, ¿no? Con la lectura de pasajes de la Biblia. Y siempre arrancan con, bueno, te tenés que hacer la composición de lugar. Esto quiere decir que tenés que meditar y pensar y empezar a sentir, a ser sensible el espacio del drama de Cristo, del drama religioso, ¿no? Es decir, si está subiendo con la cruz, digamos, el Gólgota, para su crucifixión, tenés que sentir el cansancio, tenés que sentir el calor, tenés que sentir los olores, tenés que sentir el lugar, ¿no? La condición para que el ejercicio espiritual funcione es que te proyectes, digamos, que te armes imaginariamente un espacio-tiempo, digamos, sensible, donde sucede el drama, ¿no? Entonces, por eso lo llamo también hacerse la composición de lugar, ¿no? Lo que propone cada película es una composición de lugar, ¿no? En el caso de Después de Hora, bueno, está determinado el espacio donde va a pasar su noche, que es el Soho, ¿no? Que tiene una carga. El Soho es como el barrio bohemio, cultural, de la bohemia cultural en Nueva York. Y él no sé de qué barrio es, digamos, pero tiene un viaje largo en taxi. Y es claramente un lugar diferente a ese, ¿no? Está señalado eso. Lo que hace Scorsese es componer ese espacio y la transición entre ese espacio como un espacio donde hay dos polos, digamos, el polo donde sucede, digamos,
su trabajo, su casa y el bar, digamos, que por ahí tiene que viajar, no sé, también 40 minutos del trabajo a la casa. Pero en todo caso, digamos, como no hay esa distancia, sale del trabajo, elipsis, entra a la casa, hay simetrías entre esos dos lugares, ¿no? Si la tienen más o menos fresca, ¿por dónde pasarían esas simetrías? ¿Cómo es la casa? ¿Cómo definirían la casa de Paul? Minimalista. Minimalista, bien. Eh, y en ese minimalismo, digamos, ¿qué indicaría ese minimalismo? ¿Qué sensación da? De aburrimiento. Bien, de aburrimiento. Da como la sensación, es una casa no vivida, digamos, ¿no? Es una casa despersonalizada, ¿no? Bien, soledad. También tiene que ver, ¿qué se te fue? No, le estabas hablando a Soledad por chat y pusiste Soledad acá y... Sí, Soledad, contestame. Este... em, Sería como una... Como una... como tomada de una revista. Como que, no sé, por ahí la alquila, por ahí la puso él. Si la puso él, la puso así porque le parecía que así era linda, no sé. Pero claramente no hay señales de que sea un lugar acogedor, un lugar donde tiene sus cosas. En todo caso, si tenemos un ratito y quieren revisar un poco después de hora, también está la construcción del espacio de trabajo, digamos, ¿no? Y de lo que él se cuelga mirando, ¿no? De hecho, él se cuelga mirando un cubículo de una señora, una mujer, una negra, que no se ve mucho, pero que está ahí, que tiene, no sé, algún peluche, alguna cosita, alguna fotito del nieto, del hijo, de la nieta. Hace mucho que no la veo, no la revisé para hoy la película, la vi 200 veces. Eh, una mujer que evidentemente tiene, digamos, lleva a su lugar de trabajo elementos que le recuerden su vida cotidiana. Digamos, ¿no? Hay como en todo caso, si uno tiene que pensar, bueno, la gente que se lleva a su escritorio, que es uno más, digamos, en una separación de múltiples escritorios, cada uno con su cubículo, adorna su cubículo con cosas que tienen que ver con su vida, es decir, lleva un poquito de su vida para animar ese cubículo, mientras él está en una cosa donde no tiene diálogo, no tiene contacto con el empleado al que está capacitando, digamos, ¿no? Y en todo caso, todo lo que dicen en la capacitación y demás es relevante, digamos, o son indicios de elementos. En todo caso, lo fundamental, porque es lo que después se va a estallar, digamos, en su noche, tiene que ver con esa dificultad de comunicación que tiene con él, ¿no? El tipo le habla y él no lo escucha, ¿no? Después todo el tiempo él va a estar contando sus cosas y nadie le va a prestar atención, nadie le va a dar bola, ¿no? Literalmente no va a poder hablar por teléfono varias veces, la policía no le va a creer. Cuando finalmente él reemplaza, digamos, a las rubias por un gay, el gay tampoco le cree, ¿no? Entonces él va a terminar padeciendo esas dificultades de que, ¿no? Y es muy clave lo primero que trata de hacer y que se duerme Kiki, ¿no? Que le cuenta su trauma, ¿no? Cuando estaba en la sala de quemados y piensa que Kiki se está entregando y en realidad se está durmiendo, ¿no? No puede terminar de contar la anécdota. Anécdota que es clave porque todo su conflicto con Marcy va a tener que ver con su miedo a las quemaduras, ¿no? Y que surgen de esa experiencia que tuvo y que consistió básicamente en una desobediencia. Le dijeron no mires y él miró, ¿no? Eh, bueno, en todo caso eso después lo retomamos porque bueno, tiene que ver con... Pero entonces queda caracterizado ese espacio por lo que sucede en el espacio, digamos. A ver, esto tiene que ver con cómo percibimos el espacio psicológicamente en nuestra vida cotidiana, cómo se arma el espacio. Todo lo que vamos a hablar va a tener que ver con eso, ¿no? Es la idea del núcleo del inicio de pensar el espacio cinematográfico es sensibilizarnos con cómo sentimos el espacio en el cual vivimos y nos movemos, que no es el espacio geométrico, sino, obviamente es el espacio geométrico,
pero es un espacio transformado. Es un espacio que es muy distinto, ¿no? Esto que digo, centrado, ¿no? Hay un centro del espacio, ¿no? Acá después señalo, ¿no? Está centrado en el yo. Digamos, el espacio en el que yo, el espacio en términos psicológicos es un espacio que se abre a partir de mí y a partir de cada uno de nosotros. Y la heterogeneidad tiene que ver con distintas cosas. Y la plasticidad, ¿no? Que tiene coordenadas, dimensiones y estructuras variables. Y yo digo, ¿cuáles son las coordenadas del espacio geométrico? ¿Cuáles son en la Tierra? Geométrico, ¿no? En realidad está, digamos, uno podría decir, el espacio tradicional está centrado, ¿no? La Tierra es el centro. Pero bueno, en la modernidad se fue descentrando. Empezó a ser el Sol y ahora está totalmente descentrado. ¿Cuáles son las coordenadas que ordenan el espacio geográfico? Están fijas. Es fácil la pregunta, ¿eh? Es geografía de primer grado. O de segundo, ponele. Dale, sí. Que alguien responde. Norte, sur, este, oeste. Bien, Julieta, bien. La que se fue la mayúscula, ahora veo. Perdón. Norte, sur, este, oeste. Y podríamos decir centro de la Tierra, espacio exterior. En todo caso, ahí no hay un eje. Ya empieza a traer problemas. No importa, no nos vayamos demasiado con eso. El espacio psicológico, perceptivo, que está centrado en mí, ¿cuáles serían las coordenadas? Es el problema de dar clases pobres Julieta, Lautaro y Charlie, que son los únicos que dan la cara. Igual, bueno, no sé, hagan cada tanto. Julieta está. No entendí la pregunta. Claro, sí, bueno, están viendo el partido, está bien. Yo también quería ver el partido. Yo no estoy viendo el partido. Si vamos a ver el partido, lo vemos todos. No, yo tampoco. Lo compartimos por acá y charlamos del partido. No voy a ver, no hablemos del partido. Está fuera de campo. ¿Cuáles son las coordenadas geográficas? Perdón, las geográficas las acaba de decir Julieta. Norte, sur, este, No oeste. era fácil, ahora que otro responda y la otra. La otra también es fácil. Juega el mismo y Quique. ¿Te referís No, yo soy super adelante, solo, atrás, tibio. izquierda, Pero derecha? bueno, perdón, Sofía, no te escuché. ¿Te referís a adelante, atrás, derecha y izquierda con la pregunta? Exacto. Perdón, yo Adelante, estaba atrás, interpretando derecha, otra cosa. izquierda, arriba, abajo, ¿no? Ujú. Las coordenadas son X, Y, Z, ¿no? Es ancho, alto, bajo, digamos, ¿no? Ancho, alto y profundidad. Altura, ancho y profundidad. La subjetividad, las coordenadas. No, las coordenadas son las que dijo Sofía, creo. Pero, digamos, todo esto, créanme, es mucho más fácil. Tengo un montón de chistes y de cosas y de actividades cuando estamos en el aula. Ustedes no tienen la culpa porque los obligamos a eso, pero hago muchas cosas que acá no tienen ningún sentido. Porque aparte, el problema que tiene esto es que no compartimos el mismo espacio. Pero en todo caso, si yo me doy vuelta, digamos, lo que tengo por delante, yo tengo delante acá. Y el delante se mueve conmigo. Si delante mío está la computadora, delante mío acá ya está la biblioteca y por ahí está la puerta. Entonces, no hay, cuando digo plástico, en principio las coordenadas se mueven. En segundo lugar, las dimensiones cambian. Digamos, si yo tengo 10 metros hasta el baño, lo que pasa es que bueno, en la facultad la distancia es mayor, ¿no? Entonces, si yo tengo 30 metros hasta el baño y tengo apuro por llegar a esos 30 metros, me parecen mucho más largos que los 30 metros que normalmente recorro.
Si ustedes llegan a sus casas a las 5 de la tarde y bajan del colectivo y se caminan esas 5 cuadras, probablemente van charlando con una amiga, un amigo, y pienso sobre todo en las chicas, digamos, la extensión de esas 5 cuadras por ahí ni las sienten, ni las perciben, y llegan charlando a... y si llegan a las 2 de la mañana y la calle está vacía, esas 5 cuadras son mucho más largas. Y si vienen de una película de terror, mucho más largas aún, digamos, ¿no? Y son las mismas 5 cuadras, es decir, que esas 5 cuadras no se viven siempre igual, ¿no? Si volvieron alguna vez a la escuela primaria de visita, cosa que era normal hacer cuando yo era joven, volver y visitar a las maestras y qué sé yo, algo que llamaba siempre la atención es que uno veía la escuela mucho más chica que lo que la recordaba, ¿no? Las aulas más chicas, la misma facultad. Bueno, no sé cómo funcionaron estos 2 años de pandemia, pero ustedes ya la vivieron el primer día que llegaron al pabellón 3, inclusive todo el viaje hasta el pabellón 3, digamos, si vienen caminando, no sé, si tuvieron que caminar desde la estación de tren o desde la propia parada del colectivo hasta llegar al aula, todo ese recorrido la primera vez fue muchísimo más largo que lo que sucede ahora, y la facultad era, por su indeterminación, por lo que no conocían de ella, mucho más extensa que lo que es ahora, digamos, ¿no? Si tenían que ir a algún lado, tenían que preguntar cómo se llega, dar vueltas, no saber cuándo iban a llegar, ir viendo aula por aula. Es decir que el espacio va cambiando, inclusive va cambiando en épocas históricas, ¿no? Ahora, si alguno de ustedes, bueno, ahora no porque ya pasó la pandemia, si están estudiando y la presencialidad y eso, seguramente hace que por ahí alguno o alguna pudo combinar, si está cursando virtual esta y virtual alguna otra, y vive en, no sé, en Mendoza, quedarse en Mendoza más tiempo, a no ser que tuviera el laburo, o algo por el estilo. Pero cuando fue la pandemia, la gente que venía de por ahí de otros lugares de América Latina y demás, obviamente estaba en su país de origen, con lo cual, digo, la distancia que nos separa en un chat virtual de Colombia o de México o de, no sé, Afganistán, digamos, ¿no? Es totalmente distinta a la que nos separaba hace 100 años, ni hablar hace 500, ni hablar hace 1000. Entonces, hace no mucho leí en un artículo de Chesterton, creo, decía, había más, Chesterton, ¿no? 1940, pongámosle, había más misterio, más magia y más vida en 2 kilómetros que recorría mi abuelo que en 200 kilómetros que recorro hoy en un tren, digamos, ¿no? Es decir, que el mundo, digamos, ese espacio psicológico, esa percepción que tenemos, esa vivencia, que es la realidad del espacio para nosotros, no se corresponde con la lógica del espacio geométrico, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando que el sentido es la vivencia que le damos al espectador del espacio, esa vivencia sería lo siguiente, digamos, ¿no? Yo suelo hacer ahí en clase como un ejemplo, ¿no? Pongo una pared, la pared que esté más o menos lejos del aula, a unos 15 metros, pongámosle, como si fuera el borde de un precipicio, y una situación dramática que suele ser que alguien me encarga que le cuide al niño que está jugando con una pelotita mientras yo estoy haciendo un asado o algo por el estilo, y en un momento veo que el pibe está a 2 metros del precipicio, jugando con la pelotita, y que la pelotita se va y que el nene está gateando hacia la pelotita, ¿no? Y yo tengo que llegar corriendo, frenar a tiempo y agarrar a la criatura. ¿Cómo son esos 15 metros? ¿Cómo vivo esos 15 metros, ¿no?
si el nene estaba en un corralito o estaba gateando, un bebé que gatea, ¿no? Un nene que gatea, jugando acá al lado, yo me distraje charlando con alguien o lo que fuera, y de pronto está ahí, de pronto la distancia que me separa, hasta que llegue, me parece extensísima, ¿no? ¿Por qué? Por mi ansiedad por recorrerla. ¿Cómo transmito eso en una película? ¿No? ¿Cómo pongo al espectador en la situación, en el dilema existencial del personaje que acabo de encarnar? Digamos, ¿no? Dilatando el espacio, buscando mediante ciertas técnicas que ese espacio que por ahí se recorre en 3 segundos de correr o menos, tarde mucho en recorrerse, porque la duración del recorrido, porque parte es espacio-tiempo, o sea, hay una cuestión de duración puesta en este ejemplo puntual, produce que algo que se tendría que rellenar, que recorrer en un tiempo, tarda el doble en recorrerse, ese doble, esa ampliación del espacio, se rellena, digamos, con lo que uno proyecta de lo que conoce que anda dando vueltas alrededor de lo que pasa al espectador, ¿no? En todo caso, ya que estábamos con después de hora y esta sensación de pesadilla, hay ciertos elementos. Se entiende la idea, ¿no? La idea es el espacio tiene una lógica geométrica de coordenadas y de relaciones y demás que aparentemente es estable, pero en realidad se modifica. Y casi podríamos decir, si uno se siente oprimido, que las paredes lo oprimen, digamos, obviamente sería muy burdo poner que las paredes se acercan, ¿no? Pero en todo caso, de acuerdo a cierto tratamiento que haga del espacio, yo puedo hacer como que el espacio se vive como más reducido, y esa reducción del espacio yo voy a proyectarla de alguna forma como una reducción de la experiencia, de la sensación o una opresión, dependiendo de qué, esté sucediendo en términos narrativos, de acción dramática y de todo lo demás, ¿no? Yo sé ciertas cosas del personaje, lo veo en un espacio-tiempo, y modificando el espacio-tiempo esas expresiones toman cuerpo, digamos, y adquieren sentido y se vuelven sensibles. ¿Se entiende más o menos la idea núcleo? Lo que hago es, para producir el efecto de sentido, le dilato, le hago que esa carrera sea más larga, y entonces el espectador la carga de la ansiedad, del temor de que el bebé se caiga por el precipicio. Bien. Ahora retomaremos algunas de estas cosas. Bueno, las menciono así ya rápidamente. Todo eso que estoy poniendo acá, yo digo es una totalidad, porque en realidad lo que digo son 30 metros y por ahí, o 15, no sé cuánto dije que me faltaba para llegar al borde del precipicio. Y por ahí digo, che, es una película, conviene que sean 50 metros, porque son 15, si lo dilatás demasiado va a quedar demasiado grueso, y yo estoy decidiendo a cuántos metros lo pongo, y si triplico esa dimensión, para la película me va a funcionar mejor, entonces genero eso. Es decir, ya ordeno la película de acuerdo a una lógica espacial desde el propio diseño. Y eso tiene que ver con espacios eventualmente, en el caso de Scorsese y después de hora, eventualmente reconocibles. Digamos, ¿no? Bueno, el Soho. El Soho es un barrio en el que se esperan que sucedan ciertas cosas, ¿no? Y eso también es importante que se vea. Cuando ustedes van a la FADU está cargada, ¿no?, por lo que vivieron en la FADU, cuando van a cualquier lugar, vuelven al barrio de la infancia si se mudaron, ¿no? Y entonces aparecen una cantidad de vivencias que están asociadas a un determinado lugar, ¿no?, y que lo modifican. Entonces hace que una esquina que es parecida a otra no sea igual, porque ahí, no sé, se dieron el primer beso con la primera persona que les gustó, o se enteraron que de una mala noticia o lo que fuera, y entonces cuando pasan, inclusive a veces hasta inconscientemente, ¿no? ¿No? Entonces hay cargas que tienen los lugares, ¿no? Hay cargas que son emocionales, que son y que hacen que te quieras ir rápido eventualmente, ¿no? Y después hay acciones que tienen que ver sobre, digamos, se supone que los arquitectos estudian eso, ¿no? Estudian cómo la disposición de los espacios producen un tipo de efecto en el habitante o en el transeúnte de esos espacios, ¿no?
Entonces te generan ciertos sistemas de ideas, inclusive muchas veces, ¿no? Un ejemplo que antes usaba muy seguido, hace mucho que no uso, es los bancos viejos, los bancos digo de donde se deja el dinero, ¿no? Antes eran estructuras con mucho mármol, con paredes gruesas, con puertas, ¿no? Porque trataban de transmitir la idea de seguridad. Este espacio es inviolable, ¿no? Y hace ya unos 30 años, fácil, o 40, o tal vez un poquito más inclusive, se empezaron a convertir en superficies vidriadas y demás, porque el dinero sabemos que está protegido, que está en bóvedas, y en todo caso sospechamos de qué hacen, ¿no? Con nuestra plata, ¿no? Entonces dan una sensación de transparencia. Acá no tenemos nada que esconder. De hecho, el gerente la mayoría de los bancos suele tener su oficina con vidrio. A veces tienen una persiana americana o algo como para elegir si cerrar o abrir, pero es la idea de, che, acá está toda la vista, ¿no? No vamos a hacer nada con tu dinero que sea sospechoso. Bueno, todo esto es un conjunto entonces, ¿no? La disposición geométrica en función de una vivencia psicológica que al estructurarlo, operando sobre ese espacio geométrico, inducimos como sensibilidad al espectador. Y eso tiene básicamente dos polos, algo que tiene que ver con lo dimensional y otra cosa que tiene que ver con la estructura, con estos elementos que uno podría, ¿no? Lo dimensional básicamente con las distancias que nos separan o con las extensiones, ¿no? Obviamente está vinculado, es todo parte de lo mismo como siempre, y en términos de estructura es cómo se organiza ese espacio, ¿no? Los límites, lo que separa una cosa de la otra o no, cuando son límites difusos, las relaciones entre distintos lugares, ¿no? Todo esto es mucho más fácil de señalar cuando estás señalando en el aula y generando vínculos, ¿no? Que la puerta, que un espacio vacío, que la posibilidad de que haya alguien acá, al que le pase a alguien con algo que está ahí, ¿no? Entonces, acá en todo caso se limita un poco las posibilidades de... es decir, estamos trabajando con un espacio, con un no espacio, ¿no? Estamos trabajando, digamos, la virtualidad es un no espacio y este vínculo que tenemos es no espacial, ¿no? O muy limitado, digamos, ¿no? En todo caso hay un eje, un centro que sería la computadora, ¿no? Del cual salen en cada casa camaritas, la mayoría tapadas, pero en todo caso las 4 que tenemos sirven para establecer, bueno, el vínculo entre la cámara, la pantalla y Julieta y la suya, Lautaro y la de él, Charlie y la de él y la mía y yo, es muy parecido, digamos. En todo caso cambiará un poquito el tamaño del plano, digamos, ¿no? Pero es básicamente tac, 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 y no hay una diferencia, no hay un espacio que nos integre, digamos, ¿no? Es más, hay una cantidad de gente que comparten la clase anónimamente, podríamos decir, ¿no? Entonces eso ya no solamente potencia la despersonalización que tiene, digamos, el tipo de diálogo que podemos sostener. Eventualmente tensiones, digo, ¿no? Y distintas direcciones de posibilidades, digamos, que están organizadas en la lógica del espacio. Hay un documental que no es tan fácil de conseguir. Yo lo tengo en una versión, no sé si subtitulada siquiera, en VHS hecho mierda, de Harun Farocki. Es un documental que se llama, si alguno alguna vez lo consigue, lo ve, Los creadores de mundos de compras, ¿no? Recién mi hijo gritó, puteó, así que no sé si nos hicieron un gol o qué. Perdón. Que se meten en los lugares donde se diseñan, en estudios de arquitectura, de diseñadores de interiores, de una cantidad de profesionales que diseñan mundos de compras, ¿no? Y es muy loco. Ese es el documental, creo que de los 90, como mucho, por ahí de los 80. Cómo utilizan todo un conocimiento de la percepción humana
para hacerte comprar cosas, sin meternos ni siquiera en la internet ni nada de, porque es pre por lo menos es estallido, el estallido virtual, ¿no? ¿Cómo hacen? Bueno, una boludez como para que se entienda, digo, cuando diseñan un shopping, no, tiene que ver con el diseño geométrico, digamos, también puede tener que ver con los perfumes y la música, claro, digamos, si vos estás en un shopping, ustedes vieron que, no sé si todos, pero hay algunos que no, ¿no? Bien, por ejemplo, que no se vea al exterior es una de las condiciones para que te concentre en el shopping, pero si querés ir a comprar algo que está en el tercer piso, no es que tenés ascensores. Ahora casi todos tienen un ascensor porque, bueno, por los discapacitados y demás los obligan además. Pero si vas por las escaleras, normalmente tenés que hacer un recorrido tac, 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 de modo tal de que tengas que pasar por la mayor cantidad de lugares posibles. Hay dispositivos que ellos ya tienen ahí, hay especialistas en acomodar góndolas de supermercados, ¿no? Y es muy gracioso porque tienen como en su estudio una góndola con todos los productos que van a poner y los van poniendo y los miran, los cambian de lugar, ¿ya? De modo de poner qué pones arriba, qué pones en el medio y qué pones abajo para que tengas que recorrer y buscar de la mayor parte posible. Y hay como un lector que ponen en un supermercado de pisadas, entonces al final del día ven cuánta gente recorrió qué lugares y dicen, bueno, el 80% pasa por acá, pero el 20% pasa por acá nada más. ¿Y cómo hacemos para que más gente circule por más lugares? Y entonces dicen, si ponemos la leche acá, la carne acá, ¿qué compra todo el mundo? Carne, verdura, leche, ponele, ¿no? Entonces ponen una cosa en la otra, en la otra, en la otra, de modo tal de que para buscar las 3 o 4 cosas que casi todo el mundo compra, tengas que recorrerte todo el supermercado, ¿no? En las librerías, en todos lados, ¿no? Diseño del hall de entrada, digamos, que mira la gente, y ponen lectores ópticos para ver, y entonces traen 200 personas que miran una gigantografía del hall que están diseñando, y entonces dicen, bueno, entonces este espacio vale más, este espacio vale tanto, acomodan las cosas de acuerdo a organizar tu recorrido, digamos, para optimizarte como, ¿no? El diseño si ustedes miran mucho, después hay algunos por ahí más sofisticados y que tienen otro estilo porque apuntan por ahí a otro nivel de clientes, otro tipo de clientes, pero qué sé yo, es muy gráfico en el Unicenter, si fuera el patio de comidas de Unicenter, ¿no? Yo cada vez que llego al Unicenter y ves el patio de comidas, ¿no? Parece como, viste, esos gallineros donde les ponen las luces para que las gallinas coman. Es difícil comer despacio en esos lugares, ¿no? Y hay como una saturación que de modo tal de que circule la gente y consuma, circula la gente y consuma. Esos son dispositivos técnicos que tienen que ver con esto, con la construcción del espacio. Hacer una evidencia. Me estoy colgando demasiado con boludeces, perdón. Así no vamos a llegar a ningún lugar. No vamos a llegar a ningún lugar. Hay un montón de metáforas espaciales que tenemos totalmente internalizadas y que hablan de su relación y su vínculo con el sentido, ¿no? No vamos a llegar a ningún lugar. ¿Qué lugar vamos a llegar si no estamos moviéndonos? Pero se entiende la idea. Es decir, esa relación, como que acaba de aparecer como ejemplo, es un nexo que para mí es importante retener y pensar, ¿no? En lo que tiene que ver con la dimensión, una tensión básica que es lo próximo y lo lejano, y que eso también... Todo esto tiene una dimensión en términos de sentido, que es lo que a mí me parece que es, ¿no? Acá todo esto lo nucleo, digamos, en términos de relaciones de sentido. Es decir, esto lo podemos, cuando uno dice te siento lejos, ¿no? No, estoy acá al lado tuyo, ¿qué quiere decir te siento lejos, ¿no? O por teléfono, con una persona que está en España, te siento re cerca, ¿no? Esa proximidad y lejanía obviamente es una construcción o una tensión espacial, pero que se vivencia en términos de sentido como modificando o entrando en tensión por lo menos con el espacio geométrico. Y en lo que tiene que ver con la estructura, que es algo que nos interesa más, no sé si nos interesa más, todo tiene que ver con todo, básicamente el elemento ordenador es la relación entre centro y periferia, podríamos decir, entre lo centrado y lo que se aleja del centro, ¿no? Obviamente el centro, la sensibilidad y la orientación están determinadas por el yo, el centro está centrado en mí, digamos,
Y el sentido es el sentido que yo produzco en relación a todas estas construcciones, ¿no? Por eso el elemento fundamental es esa centralidad, ¿no? Lo que está dentro y lo que está afuera eventualmente. Inclusive puedo decir, bueno, cuando yo digo me voy por las ramas, me voy, ¿no? ¿Me voy de dónde? Bueno, me voy del eje o del camino, digamos. Fíjense que son todas metáforas de construcciones espaciales, ¿no? Que tengo, hasta podría decir, y se entiende, la hoja de ruta que yo me planteé para la clase, ¿no? Es decir, que la asociación como construcción significante de metáforas espaciales está recontra saturado nuestro lenguaje, cualquier lenguaje, porque básicamente pensamos, vamos, o cuando el pensamiento lo ponemos no como un concepto abstracto, sino como una experiencia de algo sensible y vivido, lo solemos traducir en elementos básicamente espaciales, ¿no? Te fuiste de tema, ¿no? Saliste de lo que estaba. Polaridades múltiples tiene que ver con la idea de centros de atención, digamos, ¿no? Digo, la ciudad para mí tiene, qué sé yo, mi casa como centro, la facultad, que pasó mucho tiempo en la facultad, del ENER, que es el otro lugar donde trabajo, pero que bueno, desde la pandemia no volví a ir, es todo virtual. Después, qué sé yo, la casa de mi viejo, la cancha de River, el cine, los cines a los que suelo ir, las casas de amigos y parientes, ¿no? En distintos niveles de jerarquías, ¿no? Pero se estructura la relación con el espacio con esa dimensionalidad. Si hay alguien que viene de Colombia y no conoce todos los países, bueno, no hay tantos países, básicamente Brasil y Paraguay, no sé qué hay en el medio, pero Brasil es grande, digamos. Si no siente, digamos, supongamos que es un boliviano que desde chico vive en Colombia y que vino a estudiar a Buenos Aires, ¿no? Que es una posibilidad. Bueno, América Latina y no estuvo recorriendo todos lados, es Bolivia, Colombia, Buenos Aires, digamos, y esos tres polos, y se puso de novio con alguien de bueno, ya más o menos abarqué, de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese mapa en su cabeza, tiene como esos polos que se acentúan. En las casas también, ¿no? Y esas disposiciones además están ordenadas, están organizadas, ¿no? Acá esto sí lo puedo reproducir, pero cuando yo estoy en el aula, una de las cosas que hago es darme vuelta, ¿no? Porque en el aula hay una adelante y una atrás, ¿no? ¿Cuál es? Pase al frente, decimos, ¿no? ¿Por qué pase al frente? ¿No? Bueno, al frente es donde está el profesor y el pizarrón es donde miran todos los alumnos. Entonces hay una disposición que ya ordena y tensiona sobre el cuerpo del habitante o del paseante, ¿no? Y si yo, esto sí lo puedo hacer acá porque sería más o menos parecido, digamos, si yo me doy vuelta, siento, digamos, ¿no? Un polo de atracción que me obliga a dar vuelta. Recién Julieta salió a buscar algo para comer, creo, y volvió rápido, ¿no? Yo sentí el vacío de su ausencia durante los breves segundos, pero volvió rápido. Tuvo la cortesía sintió seguramente que tenía que volver al lugar. Había como un polo ahí, un polo magnético. Bueno, eso para señalar, si hay alguien claustrofóbico que va al cine, pongámosle, o que lo primero que va a mirar son los lugares de salida, ¿no? Y va a tener, ¿no? Esos lugares presentes, ¿no? Cualquier cosa tengo que salir. Hay gente, yo no puedo entender, hay gente que se sienta en la punta, ¿no? Al lado del pasillo. Yo me quiero sentar lo más en el medio posible. Bueno, seguramente esa gente necesita sentir que puede salir en cualquier momento, ¿no? Y yo quiero estar en el medio de la sala, en el lugar en el que estoy más o menos equidistante de cualquier punto de la pantalla y con cierta proximidad que me permite ver la película así. En las aulas es muy claro, digamos, ¿no? Es donde te sentás, te volvés localizable. Uno sabe que la gente estudiosa, digamos, se tiende a sentar adelante y los quilomberos se sientan atrás, digamos, ¿no? Porque bueno, atrás tenés menos o los tímidos también, ¿no? Eventualmente se sientan. Los tímidos van a buscar el lugar más masivo para estar más perdido, ¿no?
de ser posible detrás de alguien muy alto. Y eso hace que también, digamos, el que está controlando, en este caso el docente, bueno, también es una es otra posibilidad. Los chicatos y los bueno, pero eso te obliga a que no podés hacer mucho quilombo. Quedás muy expuesto a hacer quilombo. Entonces te limita, no solo te limita la nitidez de lo que ves. Bueno, entonces todo esto, digamos, se ordena a través del yo. Dentro de esas coordenadas, hasta ahí vamos bien, ¿no? El espacio es una especie de diálogo entre mí y el mundo, ¿no? Pero se ordena desde mí. Y yo soy el centro del mundo, sí, yo soy el centro del mundo. Ustedes creen que son ustedes, pero yo sé que soy yo. Todos somos el centro del espacio-tiempo, todos tenemos la sensación, hay un pasado y es antes de que yo existiera, y hay un futuro que es después de que yo exista. Digo, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con el tiempo, pero con el espacio sucede lo mismo. Yo digo, lo lejano y lo cercano tiene que ver con el país donde uno se mueve, donde uno vive, con el lugar donde uno vive. Heidegger señala que en casi todas las lenguas, yo no lo he comprobado, pero que hay como una raíz común entre la palabra, entre yo y acá, no sería en el español el caso, y allá y ellos, ¿no? En allá y ellos sí parece, ¿no? Es como que tiene una raíz común. They, them, no, their, ¿no? They. I, here, más o menos podría tener una raíz común. Le creemos o no le creemos, pero en todo caso hay una identidad en el espacio al acá y allá. Y esas coordenadas que son arriba, abajo, delante, atrás, derecha, izquierda y adentro, no, derecha, izquierda. ¿Hay alguna jerarquía? Digamos, ¿valen todas lo mismo? ¿No? Uno podría decir, en el espacio geométrico puro, abstracto, sí. En el espacio geográfico, bueno, no es lo mismo arriba y abajo, porque las cosas caen, no es lo mismo lo que pasa abajo que arriba. Entonces, ¿no? Pero ya empieza a haber, por eso digo, en el espacio ya no euclidiano, sino geográfico. Ahora, en el espacio psicológico, esas coordenadas, atrás, adelante, derecha, izquierda, arriba, abajo, digamos, ¿no? ¿Valen todas lo mismo? ¿Qué opinan? No, son distintos todos porque ya viene con un valor, una carga positiva o negativa. Depende cómo veas vos el arriba o el abajo. Arriba puede ser estar mejor o abajo puede ser estar peor. Entonces, bien, según, ¿no? Eso no es tan depende. Uno dijo, estoy re para arriba, es que estoy bien, digamos, ¿no? Claro. En todo caso, eso ya es está bien eso, ¿no? Porque es como una traducción en términos de sentido. Igual yo lo decía más en términos puramente geométricos, ¿no? Pero eso ya no, da un indicio, ¿no? Digamos, de hecho, me dieron un ascenso, ¿no? Ascendí en el trabajo, ¿no? Es un bajón, decimos, ¿no? Es algo que y casi todas las construcciones arcaicas y de todas las culturas, abajo está el infierno y arriba el cielo, ¿no? Hay alguna que otra que es el infierno está del otro lado, de más allá, digamos, como una horizontalidad, ¿no? Pero para casi todas las culturas, lo vivo y lo formal y el conocimiento te eleva, digamos, o sea, esa valoración no es arbitraria, no es puramente convencional. Uno puede decir, bueno, es convencional que el norte de la Tierra esté para arriba y el sur para abajo, en las representaciones gráficas convencionales, digamos, porque los del norte decidieron que son más, pero están arriba y abajo, y el problema es que están arriba y abajo. Si arriba y abajo no tuviera una valoración, esa valoración no es arbitraria, nos daría lo mismo, ¿qué importa que está abajo y que está arriba? ¿No?
Pero yo decía en cuanto a coordenadas, ¿no? La verticalidad y la horizontalidad, ya sea en profundidad, digamos, hacia adelante y atrás, o en lateralidad. Digamos, son las tres coordenadas del espacio centrado en mí, son estas, derecha e izquierda, arriba abajo y adelante y atrás, ¿no? La pregunta sería, son totalmente reemplazables unas por otras o tienen todas la misma jerarquía, o hay algunas más pesadas y más fuertes en el ordenamiento de la espacialidad, como se siente, que las demás? Son tres, digamos. O hay un ordenamiento. La más importante sería esta, la segunda esta y la tercera esta. Y yo lo veo como que la más importante puede ser adelante y atrás, luego está a los costados, luego está arriba abajo. Porque como que adelante y atrás es como, o sea, yo siento como que es la forma en que cuando uno mira hacia adelante, entonces todo lo que vos tengas por delante, si te tapa, no te permite ver. Por eso yo digo que adelante y atrás sería como arriba, o sea, como primero. Después a los costados es como que vos al tener algo al costado puedes seguir viendo hacia adelante. Y lo mismo con arriba y abajo, como que, o sea, estamos ubicados en el plano horizontal, digamos, en el plano X sería, por decirlo así, como que Bien. habitamos ese plano. Después el plano Y también lo habitamos, que sería izquierda-derecha, pero usamos más el plano X, digamos, porque vamos hacia adelante y hacia atrás. Y lo último que pondría es el plano Y, porque es lo que menos usamos, digamos, en términos de espacialidad. El Y no era el Y, o Z quizás. Bueno, el Z, el Z, el Z. Z. Bueno, ¿qué opinan? ¿Les parece razonable lo que dice Charlie? Fue en esa dirección. Alguien está... yo diría, como para agregar a eso, en todo caso, como criterio, ¿no? Porque él puso un criterio, vivimos en la horizontalidad, eso también es importante, digamos, sobre todo, bueno, no importa, no me quiero desviar demasiado, pero como criterio propongo el eje que es más determinante, para mí debería ser el eje menos modificable, menos arbitrario, más fijo, si se quiere, si lo hay, ¿no? Que es el que empieza a ordenar las cosas, ¿no? Las cosas se ordenan por lo que es más sólido, más fijo, más estable, más determinante, digamos, en ese sentido, ¿no? Coinciden igual que sería la adelante atrás el primero, derecha izquierda el segundo y por último el vertical. O sea, vos decís más fuera de nuestro criterio. Más que, no sé si necesariamente, sí, en parte más que, bueno, no te queda... O sí. sea, arriba abajo sería entonces como... O sea, ¿vos cómo lo ordenarías? ¿Qué es más importante para vos? Yo creo que el más importante, en todo caso lo que iba a decir, ¿no? Es un síntoma de los tiempos modernos que prime solo la horizontalidad, ¿no? Pero en principio el eje vertical, si vos estás adelante o atrás, mirando, si yo estoy adelante atrás, ese sería el segundo. Y el tercero para mí, de izquierda a derecha. Lo primero para mí importante es que veamos que las cosas no son todas equivalentes, ¿no? Porque hay como una cosa que igualitaria, que para mí en términos de derechos es fundamental, digamos, no quiero que se vea como, bueno, pero que cuando se asume como que todo da lo mismo, para mí no está bueno, digamos. Y lo mismo sucede con la percepción de las cosas, digamos, ¿no? Hay jerarquías para mí en cuestiones, hay cosas que son más relevantes que otras. Y no, bueno, todo es relativo. Esa es mi perspectiva, digamos, ¿no? No tienen por qué... Bueno, ya la estoy relativizando, ¿no? Es el signo de los tiempos. Para mí es importante que, inclusive en la fijación de su propia perspectiva, la de cada quien, establezca sistemas de jerarquías, ¿no? Y que después lo podamos discutir, ¿no? Por ejemplo esto, ¿no? Y en todo caso ver por qué para mí, por qué para vos, y él dio un argumento que es súper lógico y razonable,
que yo miro lo que está... Hay una diferencia radical en lo que tengo adelante y lo que tengo atrás, ¿no? Y voy para adelante, ¿no? Está bien, yo digo, podés ir para la derecha. Sí, pero no vas para la derecha. Si yo quiero ir a algo que tengo a la derecha, tengo en este momento la puerta a la derecha, digamos, me levanto y voy de frente hacia la puerta, digamos, ¿no? Entonces, y así con todo. Y entonces, de hecho, uno puede decir, sí, estás yendo para atrás, flaco, ¿no? Estás como retrocediendo en el camino que venías haciendo, como que tenés que seguir avanzando, ¿no? Entonces ahí hay como una prioridad y una jerarquía muy nítida y muy distinta entre en lo que está atrás y lo que está adelante. Y entre derecha e izquierda son muy parecidos, digamos. Es mucho más arbitrario. ¿Qué diferencia puede haber? Bueno, en este caso a izquierda tengo la biblioteca y a la derecha tengo... ¿no? De todas formas, en ambos casos, yo ahora tengo de frente la computadora y la pantalla y ahora la tengo detrás y de frente tengo esto. Digamos, ¿no? También es variable, también es modificable, también es inestable. En todo caso, está más vinculado al camino que yo elija, por ejemplo. Ahora, lo que no puedo modificar es lo que está arriba y lo que está abajo. De hecho, lo que está cuando yo pregunto en clase dónde está el norte, la primera sensación habitual es perplejidad, porque nadie se puso a pensar, orientarse dónde está el norte cuando entró acá, ni siquiera dónde está tu casa cuando fuiste al aula, ¿no? Entonces empiezan a pensar el río, qué sé yo, y muchas veces señalan cualquier lado, pero suelen terminar señalando más o menos hacia dónde está el norte, pero tienen que pensarlo, ¿no? Porque es intercambiable, porque de alguna manera todo eso en términos de espacio es intercambiable. Ahora, si vos estás dado vuelta, te cuelgo de los pies para arriba, te pongo los pies arriba, necesitas la vertical. La vertical la buscás y la necesitas. De hecho, digamos, ya que estamos hablando de cuestiones simbólicas tradicionales, el homínido se irguió y se puso sobre sus pies, se verticalizó, digamos, ¿no? Y la búsqueda de trascendencia en cualquier sentido, igual inclusive en el sentido más pedestre, y es una cuestión la idea de progreso es la idea de elevación cultural, de elevación espiritual, de elevación económica, de lo que queramos, y de descenso en esas mismas direcciones, ¿no? Y entonces esos elementos que nos atraviesan, ¿no? De hecho digo atraviesan, no digo atraviesan, que podría ser, digo atraviesan, nos atraviesan verticalmente, ¿no? Entonces hay como un ordenamiento donde yo creo que el eje que ordena inclusive el espacio, digamos, que nos movemos en la horizontalidad, el eje alrededor del cual gira nuestra horizontalidad es vertical. Entonces ese ordenamiento es un ordenamiento jerárquicamente superior, y eso simbólicamente es clave. Por esto hago este énfasis, ¿no? Porque recién dije va bajando de rubia en rubia, del loft de la escultora, digamos, a el sótano, de donde es rescatado desde lo alto y vuelto a elevar sobre su superficie horizontal. De hecho, sí, y con esto vamos yendo a lo más concreto desde la sensorialidad del espacio, ¿no? Yo elegí varias películas que tienen como cierto paradigma espacial similar, ¿no? Digo, ¿qué sería un paradigma espacial? Un tipo de construcción reconocible o identificable como estructura de espacio, ¿no? Que son Después de Hora, Stalker y The Warriors. ¿Qué tienen en común como construcción espacial? ¿Qué podríamos ubicar? Inclusive si yo dijera, porque por ejemplo, ¿cómo se llama? La de Buñuel, El Ángel Exterminador. El Ángel Exterminador funciona como una prisión. Una prisión abstracta, pero los personajes no pueden salir de ese lugar, ¿no? Como si esas rejas invisibles. Están encerrados. Y en Seven, cuando hablan del infierno, del cielo también, que te muestran como la cámara subiendo, la cámara bajando, como todo el coso del infierno de Dante, como los círculos, que va de un círculo más grande a un círculo más chico, como tiene muchas cosas ahí también, ¿Sí? medio simbólicas. Sí. No, por eso. El mundo moderno es un mundo horizontalizado, digamos, ¿no?
Las sociedades tradicionales siempre tienen una cuestión en el eje vertical, digamos, ¿no? De hecho, en inglés ¿cómo se llama? El plano cenital se lo llama mirada de Dios, God shot, ¿no? Como cuando vos tenés un plano cenital, fíjense cómo funciona, ¿no? Hay como una sensación, porque tiene que ver con esto también la espacialidad. Estás por encima de los personajes, los ves ahí abajo, ¿no? Si es elevado, digamos, ¿no? Pero en todo caso esa verticalidad te coloca en este tipo de posición, ¿no? Así lo estás viendo esa realidad. Y si estás, suponete, desde un edificio y ves a los personajes abajo, te coloca por encima de ese plano de representación, ¿no? Y cuando bajás a ese plano de representación estás en el medio del conflicto, digamos, y no lo ves por arriba, ¿no? Como si fueran... En Después de Hora hay un momento hay varios momentos, digamos, donde esa verticalidad está muy jugada, digamos. Hay dos momentos claves, porque aparte, tres momentos claves, además de esa cuestión estructural. La caída de las llaves, en todo caso eso podemos ver, porque aparte cuando caen las llaves se escucha un trueno. En todo caso eso tiene varias operaciones de montaje que son muy... y ahí está muy Mismo subrayada la también verticalidad. el estudio de la última rubia está como en un subsuelo, como el departamento Exacto. ese, todo súper oscuro y Y él al tratando de último subir, él los tratando de ladrones salen como de una escaparse por alcantarilla, arriba. todo también. ¿Eh? Que los ladrones salen como de una alcantarilla también, como Exacto. Se medio... meten ahí, lo sacan de ese subsuelo, ¿no? Para depositarlo en las puertas del... Depositarlo, digo, eso es lo que terminamos aceptando. Está bien, Julieta dice, porque aceptamos la lógica del sueño. Yo ya lo acomodo un poquito más según mi conveniencia. Yo digo también, como no sé si es un sueño, es que digo, fue un sueño, digo, no sé, tiene como, te da esa sensación onírica, pero no importa si fue un sueño o no, porque Porque es una película, no es la realidad, no es que te están mintiendo de que esto pasó y no pasó, y entonces, che, me está sí. cameleando, eso no pudo pasar, esto no, sabés que es una película. No, sí, por eso, esto me parece bárbaro que lo hayas dicho, yo siempre trato de sacarlo, digamos, hacerlos decir, y a veces no sale muy rápido que se trata de una lógica de pesadilla, digamos, ¿no? Inclusive hay muchos planos, en todo caso ahora lo retomamos porque me parece que tiene una construcción espacial muy interesante, no solo en esa polaridad entre la casa, el trabajo y el bar y el Soho donde sucede la película, ¿no? Pero que el traslado y el pasaje de un lado al otro está muy enrarecido, ¿no? Eso también lo podemos ver, lo podemos analizar si quieren, hoy o en algún otro momento, medio plano a plano, porque hay una lógica de construcción. Lo que vamos a ver seguramente la semana que viene tiene que ver con cómo hacemos esa manipulación del espacio para producir un determinado sentido de espacialidad. Pero decía esa verticalidad con elementos simbólicos, porque en general, esto lo señala, es uno de los fundamentos de la teoría de Faretta, digamos, la noción de eje vertical tiene que ver con el elemento trascendente, con lo que te desplaza a un nivel simbólico inclusive, ¿no? Entonces es la caída de las llaves, es el momento en el que le cortan, no sé si lo reconocieron, si lo conocen a Scorsese, pero en el momento en que le cortan el pelo y cuando él se está escapando, hay alguien que lo sigue con una luz y es Scorsese, ¿no? Que está por arriba, ¿no? Y cuando entra en desesperación y se arrodilla y levanta las manos al cielo, ¿no? Dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Y aparece el gay ahí, ¿no? Como una respuesta a su ruego, ¿no? Pero le está como pidiendo a Dios, ¿no? Y después, bueno, la escalera, digamos, para subir, y cuando encuentra, ¿no? Que se lo carga como una cruz, el, la escultura cuando la recupera, escultura en la que después se va a convertir, ¿no? Entonces hay como todos desplazamientos simbólicos que tienen que ver con la verticalidad, ¿no? Y que no digo que cada vez que aparece una mirada de arriba abajo, de abajo arriba, o alguna escalera, un ascensor, o cualquier elemento que señale una cuestión vertical, hay una interferencia de otro plano que desplaza y que produce un efecto simbólico, ¿no? En la misma línea, digo, la caída de Femme Fatale, bueno, son dos directores católicos, ¿no? Que aparte también está con los brazos en cruz, ¿no? Loren cuando cae al agua, ¿no? Y vuelve a salir, ¿no?
cae al agua y se hunde en el agua, en el puente en su sueño, y sale, ¿no? Y resucita, digamos, bautizada tal vez por ese sueño, con una posibilidad de limpieza y de regeneración, digamos, ¿no? Pero en todo caso, ahí aparecen esos desplazamientos. Bueno, yo decía estas estructuras que se ordenan en términos de sentido. Digamos, el núcleo tendría que ver. Todo esto produce una sensorialidad ordenada y estructurada y en el caso de la ventana indiscreta es muy nítido y es muy estable y muy sólido y muy didáctico en términos de espacio porque está anclada en un punto de vista fijo que no se mueve a lo largo de toda la película y entonces listo, salís de la película y tenés el espacio ordenado en tu cabeza. Ordenado aparte con estas coordenadas que son de sentido, porque él es un voyeur, un mirón, y tiene enfrente una chica que se expone, que se exhibe, ¿no? Que le provoca un incremento de deseo en el cual se deja llevar, pero tiene una distancia, o sea, masturbatorio, digámoslo técnicamente. Digamos, no está en ejercicio de su sexualidad y está provocándose sistemáticamente un estímulo. Y esa ansiedad, digamos, en el mismo plano y pegadito al lado, tiene su otra proyección más temible, es decir, su proyección de deseo y su proyección de inversión del deseo, que tiene que ver con Torvald, que no puede salir, como él no puede salir, atrapado, digamos, por su mujer, y él tiene miedo de estar casado, y entonces ese es el temor que tiene, y entonces eso lo vuelve efervescente, y es la tensión fundamental de sentido. Y desplazado a sus dos costados, tiene de un lado al pianista, que está en una posición similar a la de él, digamos, en la misma edad, ya tendría que preocuparse si va a quedar solo, y del otro lado la posibilidad del matrimonio, que no se conoce, ¿no? Y que está movido solamente por el deseo sexual, ¿no? No hacen otra cosa que tener sexo, pero se casaron para tener sexo y no se conocen. Entonces, ese es el combo de su horizontalidad que está desplazada. Y mientras tanto, el perrito que sube y baja verticalmente y une todos los niveles, ¿no? Y el único momento en que todos los vecinos se miran es con la muerte del perrito, que aparte da la clave del asesinato, ¿no? Porque muere porque sabía demasiado. Y hay un montón de cositas más que ahora vamos a dejar porque así volvemos en todo caso sobre esta pregunta, ¿no? Entonces, a ver, la idea, todo este conjunto, ¿no?, que se nuclea, digamos, en una sensorialidad, está anclada en el yo, que se ordena con esta lógica de estructuras que son variables. Digo, en el resto de las películas que conozco, por ahí hay algún otro ejemplo como La ventana indiscreta, ese espacio es un espacio móvil todo el tiempo, vos estás transitando la película, pero igual hay ordenamientos, ¿no? Yo inclusive diría, hay una lógica que tiene que ver con lo onírico, digamos, que si yo dijera cuál es la sensación que para mí tiene, y puede haber un margen alto de subjetividad y de forzar un poco la nota, no digo que sea literalmente esto ni mucho menos, mi sensación de espacio en el Soho es como si fuera algo en permanente movimiento, digamos, como si un maelstrom, estas cosas que, ¿no?, como el desagüe de la canilla, como en Psicosis, ¿no?, ese que lo va hundiendo, ¿no?, cuyo centro está en el Bar Berlín, ¿no? Yo diría, el Bar Berlín es el centro, ¿no?, porque varias veces vuelve al Bar Berlín, digamos, en todo caso ahí habría otros desplazamientos simbólicos que plantear, pero como si fuera un cono, vos recién mencionabas las representaciones de la Divina Comedia, digamos, del infierno de Dante, como un cono invertido, que te hunde hacia abajo, ¿no? Esa es como una sensorialidad que yo tengo en esto que decía como estructuras que tienen. Ahora voy a mencionar un par de cosas más, pero decía la analogía que hay en términos de paradigma estructural del espacio, digamos, entre Stalker, no sé si la vieron, Stalker, y The Warriors, que eran para hoy, pero que complementarían esta idea con Después de Hora, a diferencia, por ejemplo, decía de El Ángel Exterminador, que es un sistema de exclusión cerrado, digamos, ¿no?, como una cárcel, y que tiene esa dimensión simbólica, ¿no?
encierra a la alta burguesía, ¿no? Porque en todo caso ahí también tenemos pocos personajes, no hay una jerarquía nítida en términos de protagonistas y demás, ¿no? Es como homogéneo, ¿no? La prioridad de los distintos conflictos que se mueven, pero están unificados por una extracción de clase. Particularmente porque en el Ángel Exterminador todos los que se van son los empleados y demás, ¿no? Y del que se espera que cumpla como función, cocineros y demás, se van escapando, van sintiendo algo, ¿no? Acá va a pasar algo. Ese algo, en esa película y en Stalker, están en el límite de verosímil en términos de construcción fantástica, admisible, más pasados en todo caso inclusive que después de Hora, de la interpretación bordeando, sobre todo en el caso de Buñuel, lo alegórico, digamos, ¿no? Pero la construcción es fantástica, no saben por qué, pero no pueden pasar, no pueden salir del lugar. En Stalker, ¿vieron Stalker? Digamos, no se sabe. Bueno, eso ya indica. ¿A alguien se le ocurrió alguna respuesta a qué tienen en común? ¿Cuál es el denominador común de estructura de espacio entre esas tres películas? The Warriors, Después de Hora y Stalker. No, o sea, el movimiento, Sí. como el irse de la escapatoria y volver, como querer escaparse de algo a través del movimiento del espacio, de moverte en el espacio, pero sin embargo no poder hacerlo. Bien, y entonces, ¿cuál sería el paradigma de ese tipo de lógica de lo que te pasa en un espacio? ¿Qué tipo de espacios te pasa eso? El no lugar sería lo estático. No, la descripción que hizo Julieta es exactamente la que para mí corresponde a un tipo de lugar que no dijo, no le puso nombre. Lo puedo poner yo y van a decir, sí, claro. Pero por ahí lo puede decir otro. ¿Pero qué sería un tipo de espacio horizontal? ¿A eso te referís? No, me refiero a un espacio en el cual te moves y tratás de escaparte y no logras escaparte. La mente. Eso no es un espacio, eso sí. Un espacio circular, no sé, no sé. Me estoy re divirtiendo, perdón. Con este acertijo. Le voy a poner un 10 al que diga lo que yo quiero que diga. ¿De qué lugar tratamos de escaparnos, damos vueltas, vamos de un lado al otro y no logramos escaparnos? Nuestras sombras, nosotros mismos. No es tan, no, es un lugar específico, digamos, no es un lugar, pueden ser muchos distintos, pero es un tipo de construcción espacial. Una cárcel, una prisión. No, esa es un encierro, no es un encierro, porque no están encerrados. Perdón, porque es tan obvio, es como la carta robada de Poe, van a decir, claro. No entiendo por qué no se le está ocurriendo, ¿no? En el sentido del planeta Tierra, porque es todo No, más... no, es muy que vos estás que la mente, el espíritu, todo eso está bien, eso es para lo que sirve para metaforizar la mente. Se Vos usa decís mucho que en un título. intentamos escapar y Sí. ¿De dónde se tratan de escapar y no pueden? Sin que estén encerrados. De un laberinto, ¿no? Ah, pero muy borgiano eso también. No es muy borgiano. Sí, es muy borgiano, está bien. Bueno, pero un laberinto es una construcción espacial. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, se usa como, digamos, laberinto de pasiones, ¿no? Una serie, no sé, ¿hay alguna película? Debe haber, laberinto de pasiones. El laberinto del fauno. Claro, bueno, pero ese es el laberinto del fauno. Digamos, ¿no? Pero uno lo usa como desplazamientos, en este sentido, como desplazamiento de sentido. Que cuando yo digo, si una película se llama Laberinto de Pasiones, ¿qué esperamos ver? ¿A qué le pondrían Laberinto de Pasiones? A un melodrama en el cual algún personaje poseído por sus pasiones es movido de una manera de la cual no puede escapar de su impulso pasional, digamos, ¿no? Y se mueve en un laberinto, ¿no? Está bien, se entiende ya como metafórico. Pero bueno, el más literal es el de Stalker, digamos, ¿no? El
El de Warriors es bastante literal, digamos. Tienen que llegar de un punto acá y tienen que esquivar 2 millones de cosas, digamos. Y por ahí el más consistente seguramente es el de Después de Hora, ¿no? Pero en todo caso, cuando yo digo laberinto de pasiones, hay que ver cuál es la lógica que los encierra a los distintos personajes en los distintos laberintos, ¿no? Porque eso es lo que se trabaja a través de la forma del laberinto, ¿no? El laberinto también era una de las... no sé, en las sociedades también arcaicas tradicionales, uno de los rituales iniciáticos fundamentales. Bueno, el laberinto del fauno, el laberinto ¿cómo se llama? De Teseo y el Minotauro. Digamos, la lógica del ritual de iniciación a través del laberinto es que en el laberinto perdés las coordenadas. Te perdés y cuando salís renacés. Es como una especie de descenso al infierno también, digamos. Pero ritualmente tiene una... de Ariadne primero que nada, ¿no? Claro, bueno, es la prueba que le hacen Inception. Bueno, vos decís de Ariadne, yo pensé en el personaje Ariadne de Inception, pero que bueno, claramente está tomado de Ariadna. El laberinto de Ariadna. Una reivindicación de género, supongo, porque yo dije Minotauro y Teseo, perdón. El hilo de Ariadna, es el que nos saca, digamos, ¿no? Del laberinto. Bien. Bueno, nos quedan 10 minutos para hablar de algo, de algún ejemplo, de alguna película o ver algo que quieran... se entiende la idea, ¿no? A ver, ¿en qué sentido? Vayamos con la que charlamos un poquito más. Y de paso, ya que mencionamos lo que acabamos de mencionar después de La Ventana Indiscreta, de cómo está estructurado en términos de sentido ese espacio, de lo que tiene enfrente, de lo que tiene a los costados y de lo que circula de arriba abajo, digamos, como una proyección de la subjetividad de Jeff, como rebotando en las distintas paredes en las que limita ese espacio interior, que insisto, digamos, creo que lo dije la vez pasada, la película se llama La Ventana de Atrás. De atrás que va al interior, digamos. Entonces, si lo pensamos en esos términos, es como una especie de ventana para espiarle el inconsciente del personaje, ¿no? Recién dije Laberinto de Pasiones, lo que lo lleva a Paul al Soho es el deseo sexual, digamos, ¿no? Es en una complicidad con el espectador donde Marcy es un puro objeto de su deseo, digamos. En todo caso, no sé qué tan fresca la tienen y si quieren revisamos, bueno, no tenemos mucho tiempo para ver una escena y revisarla y demás. Si quieren en todo caso la próxima, que vamos a ir más a lo concreto y que podemos eventualmente aprovechar y analizar con un poquito más de detalle, en términos de montaje, de corte, de este planito, digamos, digo, la complicidad está manejada de una manera, cuando él llama por teléfono, no sé si se acuerdan, esa conversación es muy relevante. El espectador sabe, se da cuenta, ¿no? Está organizado para que compartamos su timidez, ¿no? Entonces, bueno, la chica, la semana que viene, la próxima clase, si les parece, podemos ver el primer encuentro entre Marcy y él y el momento de la llave, que también es ya que hablamos tanto de esto, para ver, porque tienen, y el tránsito bueno, lo que va desde, si se quiere, desde el bar donde se conocen hasta la caída de las llaves y la entrada de Paul, todo ese recorrido está muy saturado de muchos ejemplos que sirven muy bien para todo lo que estamos charlando, ¿no? Pero hay una complicidad establecida. Ella se acercó en la mesa, se acercó porque sabía de memoria el libro que le estaba leyendo, ¿no? Que es un libro que ya hay, no sé si conocen, Henry Miller, Henry Miller, sí. Sus libros, así como Kafka, muy borgiano, como, bueno, lo milleriano, ya no sé qué tan presente está en la cultura de gente que lea. Si conocen a Henry Miller, es
era el escritor. Después vino Bukowski, más degradado y demás, más así marginal y pero era el gran. Tenía varias condiciones Henry Miller. Era un autor norteamericano que se fue a Europa y era como el bárbaro a la conquista de Europa. Un autor orgiástico, excesivo en la ilustración gráfica, inclusive, no con dibujitos, pero así muy meticulosa, casi pornográfica, de encuentros sexuales y demás, y de muy altamente sexualizado, digamos, ¿no? Sus libros, y ocupaba como ese lugar de tensión con la noción de cultura, ¿no? De desafío a lo cultural desde lo dionisíaco, digamos, desde lo bárbaro también, hacia una cultura europea en decadencia. Ese sería como un costado que, bueno, en todo caso es más de interpretación cultural, pero sobre todo la cuestión tiene que ver con esa cosa. Y de pronto él está muy concentrado leyendo y le aparece una voz femenina que le llama la atención y aparece, se corporiza como Marcy, ¿no? Hay toda una construcción de cómo está puesta la cámara y demás, como si de alguna forma Marcy casi saliera del libro, digamos, ¿no? De su imaginario de lectura, ¿no? Porque aparte le cita de memoria, se acuerda de memoria ese libro. Con lo cual es una chica atractiva para un chico más o menos que podrían machear, por así decir, y que tienen en común que los dos son fanáticos del mismo libro, y que es este libro con esta carga, y ella viene y se acerca y le habla de la locura del chabón que está atrás, que es un bailarín, ¿no? Que después le va a prestar la virome para que él se acuerde lo que anota, y ahí hay como claramente un deseo del cual ella se va, y entonces cuando él la llama, llama preguntando por los panecillos de yeso, ¿no? Y todos sabemos que no estás interesado en los panecillos de yeso. Y la propia Kiki cuando atiende dice panecillo de yeso, sí, me dio tu teléfono, qué sé yo, y le pasa el tipo que sabe que no está. Todos sabemos que no está llamando por los panecillos de yeso, que está venciendo su propia timidez, y entonces tenemos una identificación, ¿no? Pero que bueno, tiene ganas de que pase algo específico, no de que pase algo, de que se le mueva algo en la vida, sino de esto se está haciendo grabado, así que de tener sexo, digamos, simplemente con una chica que le resulta atractiva. Y se va después de hora, ¿no? La película se llama Después de hora, ¿no? Lo que sucede después, más allá, ¿no? Y ella le dice, pues sí, ¿por qué? A esta hora son las 11:20, creo, más o menos, y él tiene que ir hasta allá y tiene que ir a laburar mañana. Bueno, pero ella vive en el Soho, en la casa de una artista, qué sé yo, ¿viste? La noche recién empieza, ¿no? Entonces dice, ¿por qué no te venís? Y bueno, dale, voy. Bueno, y está toda esta cuestión delirante, y a partir de ese momento, todo lo que sucede es la proyección de esos elementos, digamos. En primer lugar, hay una cuestión con relación al deseo sexual, que en cuanto se encuentra con Kiki parece más o menos disponible, ella no es, che, estoy en la casa de la amiga de Marcy, y se aflojó esto, y les estoy haciendo masajitos, y le estoy contando al oído una historia mía, y entonces parece disponible, y bueno, no me importa, si no es Marcy, es Kiki, las dos están bien, qué sé yo, ¿no? O sea, ya es claramente. Nadie pensó, y nosotros lo vamos acompañando con eso, nadie pensó, claro, Marcy está enamorado, ¿no? Es Rose y Jack en Titanic. No, es reemplazable por cualquier otra mujer. Es decir, fue a una mina que le pareció disponible, digamos, como mero objeto del deseo. Se le frustra el deseo por algo que no tiene asumido, y en ese sentido vuelve el católico, que él quería ser cura a Scorsese, así que digamos ese catolicismo es que es la violación, digamos, es la caída, digamos, ¿no? Solamente no hagas esto, solamente lo operaron de las amígdalas, esa es la anécdota que está contando, que no puede terminar de contar, ¿no? Pero no había lugar en el hospital y lo mandaron a la sala de quemados, pero para que no se impresionara, le pusieron una venda en los ojos y le dijeron que si se sacaba la venda lo iban a tener que volver a operar. Y él tenía 11 años, creo, una cosa así, y dijo, ¿y qué tiene que ver, no? Las amígdalas con los ojos, así que espié. Y cuando espié, ahí ronca Kiki y se da cuenta que se durmió. Es decir, no puede terminar de contar eso, pero está directamente asociada a la quemadura, digamos, a la violación de una norma, como el surgimiento del deseo en el dogma católico, digamos, del deseo sexual,
No comas de esa fruta, digamos, no trates de conocer. Y cuando conocen se dan cuenta que están en bolas, digamos, básicamente, y se pueden gustar y les pueden pasar cosas. Y ahí viene todo lo que trae. Eso es lo que él no tiene asumido, no lo puede procesar y genera esta relación histérica, digamos, con Marcy, en la que cuando uno está encendido el otro está apagado y viceversa, digamos, pero donde básicamente lo que lo anula es el temor de que de una mala lectura, de que vio mal y de que que entendió que era una quemadura, lo que no era más que un tatuaje, digamos, ¿no? Y hay muchos jueguitos ahí con ese vínculo. Y una vez que él abandona y se vuelve culpable de lo que le pasa a Marcy, culpa que es compartida, porque ¿quién es el culpable? Si él, si el novio que la echó de su casa, digamos, qué es lo que determinó esa decisión de Marcy, pero él se siente razonablemente culpable, porque por lo pronto no estuvo a la altura de lo que necesitaba, precisamente por haber tomado por objeto, digo, ¿no? Y se convierte en el objeto de deseo de todos los demás. A partir de ese momento él es él se invierte, ¿no? Y él padece las consecuencias de su propia acción, era una cosa pesadillesca. Y esa cosa pesadillesca, hay muchos elementos, digamos, inclusive están esas cosas, viste, cuando, no sé si les pasó, esas pesadillas en las que uno quiere avanzar y por ahí se mueve o no puede mover los pies o mueve los pies pero está en el mismo lugar y nunca llegás a la puerta que está ahí a 2 metros no terminás de llegar y seguís soñando y seguís en el mismo. Bueno, hay planos donde no hay referencias claras del espacio, y él sale corriendo y entonces está como corriendo permanentemente y escapándose sin avanzar, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con una construcción específica, esa sensación laberíntica, ¿no? Porque no hay ninguna puerta que lo bloquee, pero no puede salir de ese conjunto de manzanas, que serán alrededor de 4 o 5 manzanas por 4 o 5 manzanas. Muchas veces debatimos qué tan extenso siente en ese lugar, digamos, en general es donde nos ponemos más o menos de acuerdo, del cual no se puede mover, y cuyas coordenadas desconocemos por completo, ¿no? Y eso tiene que ver con una técnica de las elipsis. No sabemos, lo único que sabemos es que la casa de la camarera está enfrente del bar Terminal, que es donde está por arriba, ¿no? Que es la que le regala el panecillo de yeso, ¿no? Y en la que están todas las ratoneras alrededor de la cama. Y a él se le engancha el dedo justo cuando suena el clac de la puerta que se abre en el pelo de ella, ¿no? Justo después de haber visto la rata al lado de la cama atrapada por la trampera, digamos, ¿no? Es decir, hay como todo un sistema de analogías sexuales desplazadas de esta cosa, si se quiere, bueno, que termina esta cosa castradora, digamos, ¿no? No sé si se acuerdan de cuando se le corta el chorrito cuando está meando porque hay un cocodrilo a punto de comer el pene de un personajito dibujado, ¿no? Entonces esa tensión que, bueno, Julieta señalaba, el mamá, que entendemos que también esa dimensión simbólica aparece, no sabemos, no tenemos nada, ahí podemos darnos cuenta de que no sabemos nada de la vida de Paul. Es un personaje sin biografía, sin historia, sin existencia, no sabemos si, bueno, en un momento dice tengo un amigo, digamos, al que quiere llamar, pero es todo lo que sabemos de él. Entonces es el laberinto de su propio deseo, digamos, en el cual no tiene, va perdiendo ese juego de coordenadas. Cada vez que un personaje sale, no sabemos si salís hacia la derecha del departamento de Kiki, ¿qué vas? Hacia el bar Berlín, hacia el bar Terminal, ¿ya? A la casa del camarero, del dueño del bar. No tenemos ninguna geolocalización posible. Así como en La ventana indiscreta es recontradeterminado y podemos señalar, acá no hay ningún vínculo posible, ¿no? Y están todos, es como si los espacios aparecieran, ¿no? También eso tiene ese condimento onírico. Él corre y llega y aparece el espacio, ¿no? Tengo que ir él sabe a dónde va, digamos, eso diegéticamente está armado. Tengo que ir de acá a acá, y va y llega. Pero en la representación, como se nos presenta a nosotros, se movió, apareció, se movió, apareció, se movió, apareció. Aparece él o aparecen los espacios, digamos, ¿no? Bien, con eso más o menos supongo que podríamos dar por... Fue medio laberíntico el recorrido, fue medio descentrado, lo reconozco. Pero bueno, fue un día intenso también para mí.
y me costó encontrar el hilo de Adianta que acá se propone. Un poco la idea es esa entonces, es pensar el espacio como una representación que se le ofrece al espectador para que el espectador transite, y en ese tránsito hay una vivencia, que esa vivencia se desplaza como construcción simbólica, y entonces, no vamos a hablar ahora, pero estaría el costado épico en los Warriors, de ese recorrido laberíntico, de esa construcción como héroes, ¿no? De esos guerreros, ¿no? Que es bastante manifiesta, y esa dimensión en todo caso mística que hay en Stalker, y en todo caso esa condición social claramente que hay como crítica de clase, digamos, en esos desplazamientos simbólicos, ¿no? La alta burguesía encerrada en su propia prisión, digamos, ¿no? No en su propio laberinto, en ese caso sería, ¿no? Y en todo caso, ¿cuáles son las coordenadas o los elementos? Que sí es muy gráfico en Stalker, porque el guía, que es un guía espiritual, ¿no? Con su maestro y con una cosa de desprendida y de satisfacer, en esa construcción espacial donde en la habitación a la que todos tratan de llegar, y que en todo caso ahí también habría como un diálogo, podríamos decir, en términos de sentido, eventualmente después de hora, en el sentido de que si llegas a esa habitación te cumple los deseos, pero no, yo quiero que gane River, sino los deseos que no sabés. Es decir, la zona te conoce más que lo que vos te conoces a vos mismo. El maestro de él entró, él nunca entró, el maestro de él entró y a la semana se suicidó. Es decir, bueno, ¿qué hay, ¿no? En el interior de uno, misterioso y peligroso también, ¿no? Bien. Pero digo, en todo caso es un laberinto que se modifica todo el tiempo y que es tan loco en todo caso como en el ángel exterminador, porque nunca ves las paredes del laberinto. Él va tirando la piedrita, va tirando la piedrita, va tirando la piedrita, y eso se modifica, pero ¿qué le va a pasar si se va? Está bien, vemos gente muerta alrededor, digamos, tanques militares y jeeps y cosas de gente que evidentemente no encontró el camino. Bien. ¿Alguien quiere decir algo? Muy bien. Se está terminando el cuatrimestre. Nos veremos una vez más en 2 semanas. Éxitos. Y si nadie dice nada, pueden decir chau. Hasta la próxima. Hasta la Nos próxima. vemos. Chao, gracias. Chau, suerte. Nos vemos. Saludito. Si quieres ahí puedes parar de grabar si no lo hiciste, Eri.